Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más nos volvemos a encontrar en el área de ciencia y tecnología. Aprendo en casa, semana 19, fecha 12 de agosto de 2020, institución educativa 3721, Santa Rosa de Ancón. Docentes: Miguel Cantú, Marielena Dávila. Competencia: explica el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Sesión: gametogénesis, herencia y diversidad. Diferenciamos entre biotecnología tradicional y biotecnología moderna. Grados cuarto y quinto, sección A y B. Gametogénesis, herencia y diversidad. Diferenciamos entre biotecnología tradicional y biotecnología moderna. Para llegar al tema nos vamos a hacer las preguntas indagatorias, como ¿cuáles son los beneficios de la biotecnología tradicional en la salud? ¿Cuál es el impacto de la biotecnología moderna en la biodiversidad? ¿Cuál es el beneficio de la biotecnología moderna en la salud? ¿Por qué el Perú tiene alto potencial biotecnológico? El reto que vamos a tener explica los beneficios para la salud, la economía y el ambiente de los productos tradicionales frente a los transgénicos, para fomentar en tu comunidad el consumo de productos que no generen daños en la salud, ambiente y que mejoren la economía. Propósito de sesión: explica con base en los conocimientos científicos sobre los beneficios para la salud, la economía y el ambiente de los productos tradicionales frente a los transgénicos. Gametogénesis. Gametogénesis es el proceso por el que se generan las células sexuales o gametos haploides que participan en la reproducción sexual. En los vegetales se generan esporas haploides de tipo N y en los animales se forman espermatozoides mediante la espermatogénesis, que es de los machos, y los óvulos mediante la ovogénesis, que es para las hembras. ¿Qué cosa es espermatogénesis? Ocurre en los testículos a partir de las células espermatogonia. Se forma el espermatocito primario diploide 2N, que por meiosis 1 da origen a dos espermatocitos secundarios, haploides N, que se dividen por meiosis 2, originando en total 4 espermátidas N. Al madurar, estas se convierten en 4 espermatozoides haploides de tipo N, es decir, presentan la mitad del número de cromosomas de su especie. La ovogénesis u oogénesis ocurre en el ovario a partir de las células ovogonia. Se origina el ovocito primario, que por meiosis 1 forma un ovocito secundario, y 1 primer corpúsculo polar haploide N. Este puede o puede no dividirse para producir dos pequeñas células haploides. El ovocito secundario por meiosis 2 se divide, originando un ooitide que madura y da lugar a un óvulo haploide de tipo N, es decir, posee la mitad del número de cromosomas de su especie. Aquí tenemos el cuadro de cromosomas de la especie humana, que son 23 cromosomas de cada progenitor, 23 cromosomas del hombre y 23 cromosomas de la mujer. En el presente cuadro tenemos el orden de las bases en el ADN y diversidad. Comenzamos. Número 1. Duplicación del ADN. El ADN es una molécula formada por nucleótidos, que a su vez están formados por una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Entonces, eso es la conformación del ADN. B. Nuestras características están contenidas en los genes. C. Un gen es un fragmento de ADN. D. El gen tiene la información genética para la síntesis de proteínas de una determinada
característica de la especie. La duplicación, en este caso tenemos acá señalado con una llave la duplicación de hija. La parte E, las características físicas y funcionales de un individuo son la expresión de sus genes de su especie. Pasamos al lado derecho, tenemos la parte F. La doble cadena de ADN está unida por enlace puente hidrógeno que conecta las bases en un orden determinado. La adenina y la timina están juntos. La citosina y la guanina también están juntos. Pasamos por aquí G. En la duplicación del ADN separa sus dos hebras o la cadena y cada una queda con sus pares de bases como si fuera una plantilla. Vemos acá en la mitad de este ADN cómo se están duplicando. Está haciendo una réplica. Pasamos al siguiente punto. Cada hebra sintetiza su hebra complementaria, enlazándose los pares de bases complementarios, lo que resulta en dos moléculas de ADN. Siguiente, número 1, me dice acá, el orden en que se colocan las bases es esencial para la especie y es controlado por una proteína, pero pueden ocurrir errores y ello trae consecuencias favorables o desfavorables. Muy bien, entonces hemos visto el orden de las bases en el ADN y diversidad. En el presente cuadro vamos a ver las leyes de Mendel. Tenemos aquí la primera columna, que es primera ley de Mendel. La segunda columna, que es segunda ley de Mendel, denominado segregación de caracteres. Tercera columna, tercera ley de Mendel. Tenemos la tercera ley conocida como la herencia independiente. Comenzamos con la primera ley de Mendel. Cuando se cruzan dos razas o líneas puras para una características de una misma especie, la generación resultante F1, también se le llama filial 1, es uniforme, pues todos los individuos presentan esa característica dominante. Para las características color de las semillas, Mendel cruzó plantas progenitoras, denominado P, arvejas de líneas puras de semillas amarillas con plantas progenitoras de líneas puras de semillas verdes. Obtuvo una generación F1. F1 es filial 1. Acá me dice híbrida, es decir, todas eran semillas amarillas. Vemos acá el cuadro, el ejemplo de la ley de la uniformidad. Tenemos, dice, el cruce de dos líneas puras, semillas amarillas y semillas verdes. Y al juntarse esos dos me va a dar F1, que es la filial 1. ¿Y qué es lo que me ha resultado? Todas las semillas amarillas. Ya, esto tiene un indicador, ¿no? Es amarilla porque las semillas amarillas es dominante. Pasamos a la segunda ley, ley de segregación de caracteres. Me dice, dos factores hereditarios de una misma característica presentan en un individuo no se mezclan, ¿no? Repetimos, dos factores hereditarios de una misma característica presentes en un individuo no se mezclan, sino que permanecen diferenciados y se separan y reparten durante la formación de los gametos. Al cruzar, siguiente cuadro, al cruzar dos individuos F1,
reaparece el color verde en la descendencia. Esto es la segunda generación filial 2. Las características dominantes, color amarillo, se da ahora en las 3/4 partes de los descendientes, mientras que la característica recesiva en la proporción de un cuarto. Ejemplo de la ley de segregación de caracteres. Ya tenemos acá la filial 1. Entonces, esta filial 1 viene a ser la semilla amarilla. Y cuando ello tiene sus descendencias, ¿cuáles son las posibilidades que va a tener? Entonces, las posibilidades que va a tener en la filial 2 es 3 semillas amarillas y una verde. Por eso me decía que la proporción es de 3/4 a 1/4. Pero ¿quién está ganando en color? Siempre la semilla dominante. En este caso es la semilla amarilla. Pasamos a la siguiente columna, tercera ley, herencia independiente. Dice, las distintas alternativas llamadas ahora alelos de un gen se heredan independientemente unas de otras y se combinan al azar en la siguiente generación. Para 2 caracteres, cruzó 2 semillas puras, una con semillas lisas y de color amarillo y la otra con semillas rugosas y de color verde. Resultó, ¿qué cosa nos resultó? Una generación filial 1 uniforme con todas las semillas amarillas y lisas. A ver, vamos a ver el cuadro. Dice, ejemplo de ley de herencia independiente. Tenemos acá semillas puras amarillas con semillas verdes puras y rugosas a la vez. ¿Qué es lo que me va a dar la filial 1? Semillas amarillas. ¿Por qué semillas amarillas? Porque las semillas amarillas son las dominantes. Aquí me dice todas las semillas amarillas lisas. Luego tenemos para la filial 2. Para la filial 2 me va a dar todo este conjunto de semillas. ¿Qué tenemos acá? 9 semillas amarillas lisas. 9 semillas amarillas lisas. 3 semillas amarillas rugosas. Y 3 semillas verdes y una verde rugosa. Y acá tenemos al final, dice 9 amarillas lisas, 3 amarillas rugosas, 3 verdes lisas y una verde rugosa. Entonces, esto es a lo que llegó Mendel en las 3 leyes. Aquí al pie nos dice, a la característica que era visible la llamó dominante, y a las características que están ocultas, perdida, que en este caso va a ser la alberja verde, la llamó recesivo. ¿No? Son características ocultas que no se van a distinguir, pero de repente en una segunda o tercera generación va a salir y se va a dejar notar. Característica de los seres vivos. Hay que tener en cuenta que las características de los seres vivos, como color de ojos, color de piel, altura o riesgo de enfermedades como la diabetes, se pueden deber a factores genéticos o a la influencia del ambiente o ambos aspectos. Los genes especifican características. Los genes tienen diferentes versiones, alternativos o alelos. Un alelo dominante oculta a un alelo recesivo. Cuando un organismo forma gametos, cada gameto recibe solo una copia del gen, que es seleccionado al azar, y esto lo podemos ver en la ley de la segregación. Representación actual de los genes. Actualmente cada gen es representado por una letra. Se usa una letra para cada alelo. Ejemplo, mayúsculas, minúsculas, A mayúscula, A minúscula. Para características así como la B mayúscula y B minúscula.
Un individuo es homocigote o de línea pura cuando para ciertas características los alelos de un gen son idénticos. Un individuo es heterocigoto o híbrido si para ciertas características los alelos de un gen son diferentes. Vamos a ver aquí la representación de cromosomas y genes. Tenemos acá dos cromosomas. Acá tenemos un alelo 1 A mayúscula. Tenemos un alelo 2 y un A minúscula. Al pie tenemos, me dice, estos dos cromosomas tienen A mayúscula, A mayúscula. ¿Qué cosa va a ser? Homocigota dominante. Aquí tenemos en estos dos cromosomas un A mayúscula y un A minúscula. ¿Qué cosa va a ser esto? Un heterocigote. Heterodiferente. Aquí también tenemos un A minúscula y un A mayúscula. También va a ser un heterocigote. En estos dos últimos genes tenemos un A minúscula y en el otro también A minúscula. ¿Qué cosa va a ser? Un homocigote recesivo. Entonces, al final tenemos cromosomas recesivos y al inicio tenemos cromosomas dominantes. Entonces, de esta manera se representan actualmente los genes. Diferenciamos entre biotecnología tradicional y biotecnología moderna. El Perú, además de ser un país megadiverso, tiene un alto potencial biotecnológico, pero esto suele ser asociado solo a la ingeniería genética y a los procesos de producción de plantas y semillas transgénicas. En realidad, la biotecnología es mucho más amplia y tiene una larga tradición histórica. Ha acompañado al hombre en su vida cotidiana, no solo en el mejoramiento de plantas y semillas, sino en variados aspectos de la salud y la alimentación, desde la producción de la cerveza hace 4000 años hasta nuestros días con la descripción del genoma humano. La biotecnología es generalmente asociada al uso de organismos vivos en la preparación de hierbas para el uso medicinal, la preparación del pan, el vino, la cerveza, la chicha de jora y muchos otros alimentos fermentados como el queso, el yogur, entre otros. Mientras tanto, la biotecnología moderna se inicia propiamente en el siglo XIX con las investigaciones de Charles Darwin, Georg Mendel, Louis Pasteur, Robert Koch, mientras que Pasteur y Koch dieron los fundamentos de la microbiología. Mendel fue el primero en formular las leyes de la herencia genética. Asimismo, el aislamiento del ADN por Meissner y el descubrimiento de la estructura del ADN por Watson y Crick Franklin permitieron el desarrollo de la ingeniería genética. ¿Cuál es la diferencia entre la biotecnología tradicional y la biotecnología moderna? La biotecnología tradicional es la utilización de organismos vivos para la producción de un bien o servicio. La fermentación de las uvas para la obtención del vino y la elaboración de la chicha mediante la fermentación de las semillas de maíz son procesos en los que intervienen microorganismos que transforman los componentes de la uva o las semillas de maíz en alcohol. La elaboración del pan con el uso de levaduras y del queso y yogur mediante el agregado de bacterias son ejemplos de procesos biotecnológicos que se aplican desde la antigüedad, cuando el hombre aún no sabía de la existencia de microorganismos, a diferencia de la biotecnología tradicional. La biotecnología moderna utiliza técnicas que en su conjunto se denominan ingeniería genética para modificar y transferir los genes de un organismo a otro. Además, saben que los microorganismos sintetizan compuestos químicos y enzimas que se utilizan en la industria. La biotecnología moderna permite la producción de insulina humana en bacterias que mejoran el tratamiento de la diabetes. Mediante la ingeniería genética se transfiere un gen proveniente de una bacteria a una planta, por ejemplo, para la obtención del maíz BT. ¿En qué se diferencian las técnicas de la biotecnología tradicional y la biotecnología moderna?
El siguiente esquema muestra las características de las técnicas de la biotecnología tradicional y la biotecnología moderna empleadas en la obtención de nuevos cultivos. Figura número 1. Biotecnología tradicional. Tenemos una planta parental 1, genes de interés de color rojo. Esto se va a añadir a una planta parental 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? La primera planta con genes de la segunda, con puntos amarillos, verdes y rojo, pero a nosotros nos interesaba solamente el rojo. Al pie tenemos biotecnología moderna, organismos de origen de cualquier especie. Tenemos un gen de interés. Ello, al otro lado tenemos variedad de planta comercial. Entonces, en esta variedad nosotros vamos a poder, ¿qué cosa? Introducir ese gen de interés y nos va a salir la nueva variedad. O sea, solamente va a tener el gen que a nosotros nos interesa y no van a aparecer otros genes, digamos, extraños. Pasamos al cuadro del lado derecho. Las cadenas o hileras de eslabones representan un fragmento de la molécula del ADN. Las cadenas se representan de diferente color porque representan el ADN de un individuo diferente. En el caso izquierdo tenemos, ¿no?, una cadena de color amarillo y una cadena de color verde. El eslabón pintado de color rojo representa un gen, fragmento del ADN, que codifica para una proteína que determina una característica de interés. En el primer caso, la flecha hacia abajo indica la generación de una nueva variedad a partir del cruzamiento sexual de ambas especies originales. En el segundo esquema, la flecha hacia la derecha indica transferencia de un gen de interés de un organismo a otro, y la flecha hacia la diagonal izquierda, en este caso hacia abajo, muestra la obtención de una nueva variedad a partir de una de las plantas originales. Entonces hemos podido ver cómo en la biotecnología moderna solamente se obtiene el gen de interés. ¿Cómo es que conocer la estructura del ADN impulsó el desarrollo de la biotecnología moderna? El aislamiento del ADN, ácido desoxirribonucleico, y el descubrimiento de su estructura ha sido fundamental para el desarrollo de la biotecnología moderna. La estructura del doble hélice propuesta por James Watson y Francis Crick fue fundamental para entender el fenómeno de la herencia. Predijo la autorreplicación del material genético y la idea de que la información genética estaba en la secuencia de bases de ADN. En los años siguientes de investigación se ha determinado que todos los seres vivos tienen un ADN similar, formado a partir de los mismos elementos de los nucleótidos. Este código genético, mediante el cual se escriben las instrucciones celulares, es común en todos los organismos. Es decir, el ADN de un ser humano puede ser leído dentro de una bacteria, y el ADN de una planta puede interpretar la información genética de otra planta diferente. A esta propiedad de la información se le conoce como universalidad del código genético. La universalidad del código genético ha permitido la comprensión de los procesos de la biotecnología moderna, por ejemplo, la posibilidad de generar organismos transgénicos y que las instrucciones del ADN de un organismo puedan determinar
las características de un organismo totalmente diferente. Siguiente punto. ¿Cuál es la función del ADN? La función del ADN es guardar información, es decir, contiene la información sobre la forma y las características del organismo y las instrucciones de su funcionamiento. Además, tiene la función de transmitir esas formas y características a los descendientes durante la reproducción tanto sexual como asexual. El ADN está contenido en todas las células eucariotas y procariotas. En las células eucariotas están dentro del núcleo, mientras que en las procariotas, que no tienen núcleo definido, se ubican dispersos en el citoplasma celular. ¿Cómo está organizado el ADN? El ADN está organizado en cromosomas. En las células eucariotas los cromosomas son lineales, mientras que en los procariotas, como las bacterias, los cromosomas son circulares. Para cada especie el número de cromosomas es fijo. Por ejemplo, los seres humanos tienen 46 cromosomas en cada célula somática, no sexual, agrupados en 23 pares, de los cuales 22 pares son autosomas y un par es sexual. Una mujer tendrá un par de cromosomas sexuales XX y un varón un par de cromosomas sexuales XY. Cada cromosoma tiene dos brazos ubicados por debajo y por encima del centrómero, como en la figura número 2. Cuando los cromosomas se duplican, previo a la división celular, cada uno está formado por dos células de ADN unidas por el centrómero y se las conoce como cromátidas hermanas. Aquí tenemos el dibujo, tenemos el centrómero, centro, como lo menciona, tenemos los brazos arriba, brazos abajo, ¿no? Ahí está toda la estructura del ADN lineal y enrollado, y la cromátida que viene a ser todo el tamaño. ¿Cómo es la estructura del ADN? El ADN está compuesto por dos cadenas, cada una formada por nucleótidos, como en la figura número 3. Cada nucleótido a su vez está compuesto por un azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son 4: adenina, timina, citosina y guanina. Estas bases están dispuestas por pares. Una adenina está siempre frente a una timina, una citosina frente a una guanina. En la doble cadena, las bases que se ubican frente a frente en las cadenas se llaman complementarias. El ADN tiene una forma de doble hélice, con una escalera caracol, donde los lados son cadenas de azúcares y fosfatos, conectadas por escalones, que son las bases nitrogenadas. La molécula de ADN se asocia a las proteínas llamadas histonas, que se encuentran muy compactas para formar el cromosoma. Esta asociación de ADN y cromosoma se llama cromatina. La cromatina puede estar enrollada en mayor o menor grado, dependiendo de la etapa en la que se encuentra la célula. Por ejemplo, cuando el ADN se ha duplicado antes de que la célula se divida, la cromatina se compacta en su mayor grado y como resultado se puede visualizar los cromosomas duplicados y verse al microscopio como corpúsculos en forma de X. La doble hélice del ADN está unida con las bases nitrogenadas complementarias a manera de peldaños de la escalera caracol. Estas bases complementarias están dirigidas hacia adentro y están unidas
por fuerzas de atracción no covalentes que mantienen la estructura de la molécula. La desoxirribosa, azúcares y los fosfatos constituyen la columna en espiral de la molécula. Aquí en la parte izquierda tenemos un cuadro donde vamos a ver cómo está conformado el nucleótido. Está conformado por un fosfato, por una desoxirribosa y por una base nitrogenada. Entonces, ¿ello qué cosa va a ser el nucleótido? ¿Dónde está ubicado el ADN? En la figura 4 se muestra un cromosoma, un nucleosoma, una histona, un gen y varios pares de bases nucleotídicas formadas por la unión de guanina, citosina, adenina y timina. También está representado en forma ampliada el cromosoma, ubicado en el núcleo de la célula. La mayor parte del ADN se encuentra en el interior del núcleo de la célula, donde forma los cromosomas. Los cromosomas contienen proteínas llamadas histonas que se unen al ADN. El ADN tiene dos cadenas que se enroscan y forman una escalera parecida a la del caracol y que se llama cadena de doble hélice. Los cuatro componentes básicos del ADN son los nucleótidos: adenina, timina, guanina y citosina. Los nucleótidos se unen entre sí, adenina con timina y guanina con citosina, mediante enlaces químicos y forman pares de bases que conectan las dos cadenas del ADN. Los genes son pequeñas piezas de ADN que tienen información genética específica. ¿Cómo se replica el ADN? En la figura 4 se representa una célula eucariota en la cual se amplía un cromosoma y se muestra la estructura del ADN. Me refiero a la figura anterior, que lo constituye, ¿no? Cuando la célula se divide, cada nueva célula que se forma debe portar toda la información genética que determine sus características y funciones. Para eso, antes de dividirse, el ADN debe replicarse, es decir, generar una copia de sí mismo durante la replicación. La molécula del ADN se desarrolla separando sus cadenas. Cada una de estas servirán como molde para la síntesis de nuevas hebras de ADN. Para ello, la enzima ADN polimerasa coloca nucleótidos siguiendo la regla de apareamiento: adenina, timina, citosina, guanina. El proceso de replicación del ADN es semiconservativo, ya que al finalizar la duplicación, cada nueva molécula de ADN está conformada por una hebra vieja original y una nueva. Estimados estudiantes, ha sido un gusto compartir este video con ustedes. Les doy las gracias por su atención y espero nos haya servido de algo. Muchas gracias.